Hola, buenos días. Bienvenidos a la primera conferencia con el primer invitado del año 2019, aquí en la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Este es nuestro año número 12, es decir, cumplimos la docena ahora. Como un conjunto de huevitos, hemos llegado al número 12. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis Chávez, y en su rol de presentadora a alguien que consideramos de la casa, la poeta y editora Milagros Ávalo. Luis Chávez, él es de Costa Rica, es autor de los libros de poesía Los animales que imaginamos, del año 97, Historias de Polaroid, del año 2000, Chan Marshall, del 2005, Monumentos secuestres, La máquina de hacer niebla, es una antología del año 2012, Iglú y Falso documental, y también, Falso documental es una poesía completa del año 97 al 2016, y en prosa ha publicado libros como 300 páginas, El Mundial 2010, Apuntes, y la novela Salva Pantallas, entre otras publicaciones. Él ha sido residente en el programa de artistas en Berlín de la DAAD el año 2015 y es justamente la institución a quien debemos agradecer su generosidad porque gracias a ellos es que hoy día está presente con nosotros Luis Chávez. Hoy día también va a tener el rol de presentadora Milagros Ábalos. Yo dije que la considerábamos de la casa porque efectivamente lo es, ella egresó de esta escuela y también, ahora además de dedicarse a la poesía, también hace clases y también es editora. Ella ha publicado 3 libros, La normalidad de una familia, el año 2012, Esto es, el año 2016 y Hábitat, el año 2018. Dejo con ustedes entonces a Milagros Ávalo. Hola, gracias por la invitación. Un honor para mí presentar a Luis. Elaboré un breve texto para dar cuenta de manera parcial de su poesía. Voy a leerlo y luego Luis. El perro de la memoria, que es un verso de Luis Chávez. Quien habla en los poemas de Luis Chávez siempre está en búsqueda de una canción, quizá para acompañar el macizo silencio que habita las relaciones entre los sujetos de sus poemas, o porque los recuerdos de los cuales se nutre cantan de algún modo musical. Luis Chávez escucha canciones que le hubiese gustado escribir, escribe y algunas de sus letras podrían cantarse. El ritmo de su prosa avanza como un tren que cruza la ciudad o como el sonido de la lluvia que en sus versos cae constante. Importa el movimiento, el dejarse llevar por las imágenes de un cotidiano que han sido evocadas sin forzar las palabras. Verso o prosa, como dijera Fabián Casas, se trata solo de una forma de enfocar la respiración. Por eso es que Chávez transita con soltura entre ambos registros, porque respira y porque depende de la forma que reclama lo que quiere ser dicho. ¿Será que la vida no llega en buen orden, sino a patadas y con espuma en la boca? Se pregunta en uno de sus versos. Versos como la luz de agosto que ilumina media cara o una luz intermitente en el centro de las cosas, cristalizan la idea y la manera en que Luis Chávez va construyendo sus poemas, a partir de pequeños destellos que hablan de otra cosa, algo más grande, una totalidad quizás, aunque las totalidades dejémoselas al sol, que suele estar presente en las páginas de la poesía como una amenaza, y aquí no es excepción.
quizá porque el sol hace ver las cosas de manera muy directa y lo que busca el poeta es precisamente mostrar un detalle, un fragmento, la escritura como el territorio de lo incompleto que hace retroceder esa claridad de ojos achinados. La poesía es la voz del recuerdo, dice Luis Chávez, y el recuerdo solo es posible reconstruirlo a medias. Se adentra en el túnel del tiempo y prueba de ello es que sobre todo en los primeros libros la palabra líneas sea tan recurrente. La línea de flotación es un horizonte donde el poeta instala sus imágenes, imágenes despejadas de toda artificiosidad, limpias, sencillas. Ciertas imágenes vuelven y vuelven como si las sacara por la puerta y regresaran por la ventana, dice en uno de sus versos. Fotos borrosas, nítidas, instantáneas como las de asfalto, la foto mal centrada como la metáfora de vidas miserables en falso documental. En fin, toda foto sirve para iluminar el fondo de su caverna y la escritura es el paso mediante el cual aparecen esas imágenes, esas fotos que regresan para encontrar su correspondencia con el presente, su traducción o quizás su deformación, porque el tiempo deforma las imágenes que regresan, habiendo deformado antes al pensamiento que las piensa. Cito unos versos de Chávez. La poesía no es un oficio, es una desgracia, más bien una deformación del pensamiento. No es asunto de la poesía traer fotos exactas sino posibles, y quien se detiene a pensar si es falso o verdadero pierde el tiempo. La memoria distorsiona, miente, los recuerdos en parte son mentiras. ¿Qué importa? ¿A quién le importa? ¿Qué puede determinar si un recuerdo es falso o verdadero, sino su aparición y su forma de aparecer? Su deformación, sucesos del pasado que exageramos, que inflamos como quien llena un globo con orina, dice en un poema titulado Una noche en el país amateur. Luis Chávez convierte ese pasado en algo palpable, en algo que perdura en sus palabras. ¿A qué edad empezamos a recordar?, se pregunta en un poema, y de forma espontánea surge una nueva pregunta en quien lee. ¿A qué edad empezamos a olvidar? ¿Por qué se olvida lo que se olvida? Hay cosas que sin duda merecen su olvido en oro. Uno no elige qué va a recordar y qué no, escribe Chávez. Resistir el olvido y la intemperie. De ahí que los sujetos de sus textos suelan estar bajo techo, el de una casa o de un auto, por ejemplo, pues pareciera haber un estrecho vínculo entre olvido e intemperie, como si una vez que saliéramos al mundo comenzáramos a olvidar. El futuro es el mundo, el futuro olvida, el futuro no existe salvo como el lugar desde el cual recordamos. ¿Y qué hay en esas imágenes que Luis Chávez trae de regreso al presente de su escritura? Mujeres. Una mujer se me pierde memoria adentro, escribe. Una madre callada en la vajita del rincón, abuelas, hijas, hermanas. Una mujer luchando contra el viento en sus enaguas, escribe. Chávez es un gran observador de lo femenino. Mujeres del deseo que demasiado rápido se silencia bajo las palabras. A veces las palabras lo estropean todo. El deseo inquieto que avanza en sus páginas con el reverso de una tristeza. No sé dónde ni cuándo comenzó la tristeza, se pregunta.
Se escribe para dejar registro y la enumeración en muchos de sus versos es una forma de hacer memoria, un mecanismo que permite el despliegue de eso que se quiere recordar. Todo en pasado, recuerdos como videoclips extranjeros, se escribe y se deshace en estampas de juventud, tequila y ceniza, manoseos, adicciones, camisetas del equipo local tendidas al sol, moteles, carreteras, eros, playas, tiempo en que se vivía y no se escribía. La escritura llega después, cuando se ha tomado distancia, cuando toca detenerse a mirar. En la memoria todas las vidas se parecen, los mismos vecinos, las mismas escenas de abandono, lo que se pudre en el refrigerador, el rumor de una televisión, dos niños, dos hermanos que hablan idiomas diferentes. Escribir, excavar hacia arriba, parece decirnos Chávez, como el perro de la memoria que escarba en la maraña del pasado. Una puerta se abre y se cierra en la cabeza del poeta y su escritura traspasa esas puertas en silencio, deja a esas imágenes en movimiento para que no se degrade el lugar de donde han venido. Hay una imagen contenida en la definición que dan para la palabra melancolía que se me aparece cuando leo a Luis Chávez. Se considera normal que una persona se sienta melancólica una tarde y se quede en su casa mirando viejas fotografías. En cambio, si dicha conducta se repite a lo largo de varios días y el sujeto abandona su vida social y sus obligaciones, la melancolía pasa a ser un tipo de depresión y requiere tratamiento. Rescato no lo último que tiene que ver con la palabra depresión y tratamiento, sino más bien justo el retrato anterior de una persona que se queda en casa mirando viejas fotografías por más tiempo del normal. Algo recurrente en la poesía de Luis Chávez es la imagen de la familia que siempre por una especie de bondad última intenta agruparse en encuentros que fracasan y en los diminutos poros de su prosa o de su verso sale o sangra un cuerpo o el cuerpo entero de esta familia que parece gritar hacia adentro. El silencio es la única forma de estar. Pero en ese intento, el de juntarse, que persiste a lo largo de sus páginas y de la vida, es que se hace familia. Es la única manera de ser familia. El eslabón que los une es el intento, por más torpe que sea. Hay una resignación callada y serena en ese gesto, en ese ánimo, una sobrevivencia a la inercia de lo cotidiano, inercia parecida a la de una anciana que barre y apenas sostiene la escoba en el poema Variaciones sobre una misma crisis. Todo aquello que parece pasajero no es sino un lugar o el lugar del afecto desde el cual escribe Luis Chávez, para de alguna manera pasar de nuevo por esa emoción, revivirla, precisamente porque la conciencia de que todo se esfuma siempre está presente en sus páginas y la única certeza es que nada mejora con el tiempo. Escribir sobre los afectos duraderos puede ser más exigente que escribir sobre aquellos aciagos. Lo duradero implica ponerse en un lugar en el que aparentemente no pasa nada, el arduo lugar del tedio. Y la voz del poeta aparece como la de un mudo observador que recoge imágenes, voces en el camino, y en ese trayecto siempre vislumbra una pequeña grieta por la que se filtra el aire enrarecido de los días, parecido a un gas imperceptible
su efecto sobre quienes componen el círculo. Cada vez va quedando más afuera, como si esa capacidad por detectar las fugas de un presente lo aferraran con más ahínco al pasado. En todo caso, nunca pierde asidero con la realidad. Sus poemas siguen situados en ella. Lo cotidiano y lo enigmático se funden, se cruzan como las dos puntas de una cuerda que amarra la materia de sus textos, o como lo que alumbra el salvapantalla, acá protector de pantalla, en ese tenue resplandor que de noche ilumina las siluetas de las cosas que lo rodean para proyectar nuevas formas, distintas a las que ofrece la mirada de la luz natural, formas que crecen como la maleza cuando dejamos de mirar, o como la belleza que en un leve golpe de mouse Luis Chávez sacude. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Milagros. Muchísimas gracias a la Cátedra Abierta de la UDP por esta invitación. Me alegra muchísimo estar aquí, ver amigos, ver jóvenes. Me alegra también que me haya tocado esta cátedra en inicio de elecciones, cuando todavía están llenos de energía y de buen ánimo. Quién sabe si llega la misma cantidad de gente a final de año. Me conmueve mucho lo que acaba de leer Milagros. Les recomiendo mejor leer eso que lo que yo escribo. Siempre se ve mejor así. Es como los trailers de las películas. Todos los trailers son buenos. Me alegró muchísimo la invitación. A la vez me puso nervioso por varias razones. Primero porque yo no soy un académico, ni un teórico, ni un crítico. Llegué a la escritura, a la poesía, a la narrativa, a la escritura en general de forma marginal. Y venir a Chile, al que considero un lugar privilegiado, un lugar en el que los planetas de la poesía particularmente se alinearon, me daba un poco de vergüenza, pero bueno, aquí estoy. Es un poco intimidante leer con esa cara ahí atrás, me siento como en una película de Woody Allen, ¿no? Con el ego ahí atrás, mirándome, vigilándome, pero bueno, preparé un texto. No es muy largo y de pronto después leo un par de poemas inéditos, un libro que si tenemos suerte eventualmente se publicaría aquí en Chile también. El texto nace a partir de una experiencia particular, ya lo voy a explicar mejor cuando lo lea, de la lectura y de la experiencia después de esa lectura de un cuento del escritor argentino Pedro Mairal, un cuento que se llama Hoy Temprano. El texto es este: leer hoy temprano. Tiene 3 partes. 1. El mundo da tantas vueltas que parece inmóvil. En esa inmovilidad espuria es que se sostienen nuestros castillos de naipes, o para no hablar de los demás, en esa falsa inmovilidad es que se sostiene mi castillo de naipes. En una época que ahora parece de otra vida, fui a la universidad como ustedes, cursé 5 años de carrera y me gradué como licenciado en economía agrícola. 2 años después de ese momento glorioso para mis padres, que no habían tenido las mismas oportunidades, anuncié que abandonaba mi trabajo y mi vida profesional para
y creo que usé esta forma nebulosa, dedicarme a la escritura. Esto ya lo he contado en otros lugares. Cada vez que me pongo a la tarea de escribir, siento la necesidad de regresar a aquel momento, de hacer pie para impulsarme. Mejor dicho, vuelvo siempre al punto de partida, a la casilla 1. Con la ventaja y distancia que nos da el tiempo, es una anécdota medio graciosa. Aquel joven solemne y decidido, incapaz, como el resto de la humanidad, de aprender a partir de la experiencia ajena, aquella especie de joven centauro, mitad hombre, mitad caballo, que apostaba su futuro a una idea al mismo tiempo candorosa y estúpida. Eso pasó hace 25 años, más o menos. La onda expansiva de aquella decisión no se ha detenido, para bien, para mal y para peor. Voy a cumplir 50 años y soy un centauro laboral. La mitad del tiempo coordino talleres de escritura o lectura grupales e individuales. La otra, imparto clases en una universidad privada, el Castillo de Naipes. De los talleres voy a decir esto en clave lacaniana. Un taller de escritura es una actividad inútil en la que unos pretenden aprender lo que nadie les puede enseñar. Y así me disparo en el pie al mismo tiempo, ¿no? De mi labor como docente voy a decir dos cosas. La primera es que no se debería pasar por alto el hecho mismo. Soy docente. La vida dio tantas vueltas que desde hace una década tengo a cargo unas horas de la formación semanal de jóvenes. Nunca me preparé académicamente para eso. Es más, llegué ahí, y lo agradezco el trabajo, por supuesto, porque soy escritor, es decir, porque ejerzo un oficio para el que precisamente no hay título académico. La segunda cosa que voy a decir es la que me movió a escribir este texto. En la universidad doy clases de escritura en las carreras de animación digital y de cine y televisión. Me asignan cursos para grupos de primer ingreso, jóvenes recién graduados de la educación secundaria, la mayoría interesada en áreas de sus carreras que nada tienen que ver con la escritura. Sonido, edición, diseño, fotografía, producción. Con ellos trabajo a partir de textos de literatura contemporánea y allí dedico espacio para autores latinoamericanos como Fabio Morábito, Damaris Calderón, Germán Carrasco, Juan Cárdenas, Guadalupe Nettel, Alejandro Zambra, Eve Ward, José Watanabe, Emiliano Monge, Cristina Rivera Garza, Diego Zúñiga, Pedro Mayral, Fabián Casas, Rita Indiana y muchos más. He tenido la suerte de conocer personalmente a algunos de estos escritores y escritoras y pensando en mis estudiantes, les he pedido, tal vez abusando de la amistad, un video donde aparezcan leyendo el texto que usamos en clase. La experiencia, también tengo hijas nativas digitales, me ha demostrado que el universo audiovisual es una buena forma de captar su atención. Entre otros, estos jóvenes han visto y escuchado, y a partir de eso leído, a Ale Costamaña, a Francisco Vitar, a Laura Wittner, Samantha Schweblin, Marisela Guerrero, Liliana Colanzi, Edmundo Paz Soldán, entre otros también. Es aquí donde quiero llegar. Uno de estos videos es de Pedro Mayral. Hace unos años le pedí que encendiera la cámara de la computadora, saludara a los muchachos de Costa Rica y seguidamente les leyera su cuento Hoy temprano. Gracias. Dos. Vamos a conocer a Pedro. Pero esto empezó antes. Rebobinemos a la temporada entre 2003 y 2006 que viví en Argentina. Las noches de jueves jugábamos fútbol 5 en un club cerca del Abasto en Buenos Aires, el Open Gallo. Gracias. Era un grupo de escritores reunidos por el deporte rey. Funes, escritor y editor, era el crack. Muchos otros, Liach, Incardona, Casas, Seidenberg, tenían pasta de mejengueros. Yo me encontraba, creo,
en la fila estándar. Y luego estaba el par que iba por amistad y entusiasmo, pero que caminaban sobre patas de palo. Una vez llegamos 9, más uno que iba solamente a tomar fotos, vestido de civil. Se vio obligado a incorporarse para completar los equipos. Sus jeans y camisa fueron como un pilot fosforescente, el neón que lo seguía durante el partido señalando al lagarto enyesado. Les presento a Pedro Mayral. Así lo conocí. Ya había leído sus legendarios pornosonetos, sabía de su primera novela, Una noche con Sabrina Love. Esa noche, en el epílogo de parrilla y cervezas en la esquina de Bulnes y Perón, me enteré de su fino sentido del humor, su estado de alerta para el juego de palabras, sin exagerar, sin alzar la voz. El mae que de primera entrada parece tímido, pero que en realidad habla poco porque está recolectando información, hundiendo la pala en la materia prima de su escritura. Años después, en septiembre del 2011, estuve en Argentina invitado a un festival y por supuesto aproveché el viaje para encontrarme con amigos. Fue en la sobremesa de un almuerzo en un bar en la esquina de Medrano y Gorriti cuando le pedí a Pedro lo que ya conté, que se grabara leyendo el cuento. Hoy temprano pertenece al libro homónimo, va así. Un niño se sube a un carro, a un automóvil, e inicia el relato de un viaje a la quinta familiar. Está emocionado porque sale de las 4 paredes del edificio en el que vive. La quinta es el sol, lo verde, el aire en movimiento, el trayecto en auto hasta allá. Vemos cómo el vehículo se transforma en una cápsula de tiempo. Avanzamos en 2 planos, el espacial y el temporal. El niño crece, la familia también, cambia el país, hay progreso tecnológico, concesión de obra pública, hay edad sumando, hay fisuras, dudas, ganas de llegar a un lugar, a una tierra prometida. La velocidad del relato aumenta conforme mejora la técnica. El viaje empieza en un Peugeot 404 y termina en un 4x4 muy moderno y nos acercamos al destino final. En mi opinión, es un cuento perfecto, una obra de relojería suiza enchufada al éter de la memoria, el paso del tiempo, el asfalto duro de la realidad, esa promesa fallida o malograda que es, indefectiblemente, la vida de todos. Otra vez, el castillo de naipes. Sobre el cuento, Mayral me compartió entonces un enlace donde da detalles sobre el origen de Hoy Temprano, y lo cito. No sé por qué me acuerdo de haber estado mirando las plantas del balcón de mi casa cuando se me ocurrió la forma en que tenía que contarlo. Las plantas se movían apenas con el viento y yo entendí que el cuento eran todos los viajes a esa quinta a la que íbamos de chicos, pero contados en un solo viaje. Toda la vida de golpe. También me acuerdo de que me senté a escribirlo y al principio no salía, hasta que me di cuenta de que tenía que contarlo no en pasado, sino en presente, un presente casi atemporal. Cierro la cita. Y luego añade, como si fuera un detalle lateral, insignificante, algo que debería ponerle la piel de gallina. Abro comillas otra vez. El narrador soy yo, pero un poco desplazado. O es un tipo que se parece a mí, pero no soy yo. Escribí el cuento a los 29 años, ahora tengo 40, la edad del personaje al final, y noto que esa historia tenía varios aspectos premonitorios sobre mi propia vida. Soy ahora un padre separado, que va a lo de sus hermanos los fines de semana. Cierro comillas. En la música hay un fenómeno poco usual, extraordinario en el sentido integral de la palabra, el oído absoluto. Es la capacidad de muy pocos seres humanos de identificar sin otra ayuda una nota por su nombre o de producir con la voz una nota sin ayuda de otra referencia. En los momentos altos de su escritura, Mayral tiene oído absoluto para la condición humana. Sabe reconocer qué de todo lo que se mezcla en la licuadora de los días y el tiempo es lo que va a decantar. ¿Qué queda cuando se desintegre la hojarasca, lo accesorio? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que está debajo o detrás del ruido? Pone atención, el viento hace temblar apenas las hojas de las plantas. Escucha esas notas y las escribe de primera mano, sin retórica.
lo podemos imaginar horizontal sobre la tierra con el oído pegado a la línea del tren. 3. Entonces, volvamos al video. En la clase apagamos las luces, encendemos el proyector y aparece Mayral en la pantalla. Esto lo hago con varios grupos cada cuatrimestre desde el año 2011. Como resultado de la mecánica, del acto seriado desde hace casi una década, llegué a aprenderme la entonación y la cadencia de la voz de Pedro, a recordar de memoria en una imagen no estática, sino de cinematógrafo, las formas detrás suyo, la pared blanca, los 3 cojines rojos ordenados ascendentemente a su espalda, el movimiento pendular mínimo mientras lee frente a la cámara. También los momentos exactos donde se lleva la mano a la barbilla o a los extremos de un bigote exiguo. Y a esta altura, también puedo anticipar las reacciones de los estudiantes, esos segundos antes de la risa, o de leves y apenas perceptibles sacudidas de cabeza o suspiros de solidaridad ante las dificultades o duelos ajenos. Una vez que leemos, escuchamos y comentamos el cuento, les asigno esta tarea. Para la próxima semana, escriban su hoy temprano. Hablamos a esta altura de la semana 5 o 6 del cuatrimestre. Para entonces ya leyeron y replicaron en una consigna de 3 o 4 páginas el emblemático Me acuerdo de Joe Brainard, una primera aproximación a la escritura con excavadora, una de esas dinámicas para romper el hielo que parten de lo que podemos llamar el material a mano. Pero es con el ejercicio de imitación epigonal donde me he encontrado con lo que les vine a contar. El otro gran atributo del cuento de Mayral, en mi opinión, de la misma estatura, es que ya desde la lectura, en ese desplazamiento en el tiempo y el espacio en que acompañamos a la voz que narra, el lector recrea en simultáneo su propio hoy temprano. El niño o la niña que fue, un destino prometido, la gradual diáspora familiar, las bajas, los duelos, el castillo de naipes, el largo y sostenido monólogo interior que es, en definitiva, la otra parte de la vida de todos y cada uno de nosotros. En los ejercicios que han entregado a la fecha centenares de alumnos, chicos y chicas ya adentrándose en eso que llamamos la edad adulta, encuentro el efecto expansivo, multiplicador, que tiene el cuento de Pedro. Muchachos y muchachas que a diferencia de quienes se acercan a los talleres de escritura no tienen ninguna ambición o aspiración literaria, entregan textos construidos a partir de esa misma sustancia que llamamos literatura. Caben aquí aquellas palabras de Kiel Askelsen, abro comillas, no soy ningún crítico, soy un hombre sin estudios, no poseo ninguna de las palabras necesarias para decir por qué algo es bueno. Cierro comillas. Yo no sé cómo definir eso que me atrevo a llamar literatura, pero creo que sé cómo se siente, creo que sé cómo suena en esa voz del pensamiento que usamos para leer, creo saber qué territorio se evoca. Y puedo decir entonces que hoy temprano de Pedro Mayral logra esto con quienes, ya entregado a un arrebato de sentimentalismo, quiero llamar mis muchachos y muchachas, mis muchaches. Pero, ¿qué más quiero decir? Sospecho que es esto. Si bien yo no hago la tarea, por supuesto que estoy involucrado en la experiencia que repito varias veces al año desde hace una década. De hecho, estoy ahí de cuerpo entero, arremangado en la misma consigna, pero quizás desde otro lugar. Ser testigo de este fenómeno me ha enfrentado antes que al acto mismo de la escritura, a eso otro que está primero o después o más allá. ¿Por qué escribo? ¿Para quién? ¿Qué latía debajo de aquel infausto quiero dedicarme a la escritura con el que crucé el umbral, como los héroes de Joseph Campbell, del que no se regresa nunca más? Leo los trabajos de mis alumnos, leo la primera persona y pienso en Louis Gluck.
específicamente en un pasaje de su poderoso poema Visitantes del extranjero. En él, los padres ya fallecidos le preguntan por qué ya no habla de ellos ni de su hermana también muerta. Ya casi ni nos mencionas, le dicen, y la escritora o la voz narradora que la suplanta contesta, culposa y amorosa a la vez: escribo de ustedes todo el tiempo. Cada vez que digo yo, me refiero a ustedes. Esa radiación del texto de Mayral, ese efecto expansivo que logra que estudiantes, por lo general distantes con respecto a la literatura, me coloca debajo del arco de la duda, en el centro mismo de la interrogación: ¿para qué escribo? ¿Para quiénes? Yo también tuve mi edad de hormonas literarias. Yo también, aunque fuera un juicio silencioso, usé mi dedo índice para decir qué había que escribir y qué no, y sobre todo cómo había que escribir. Y está bien, hay que pasar, supongo, por ahí. Aquella frase de Saer es genial para el retrato de ese momento de la vida de los escritores. No la recuerdo exacta, pero iba por ahí de Romeo y Julieta eran los hijos de escuelas literarias enemigas. Ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Pero eso quedó atrás, esa edad quedó atrás. De un buen tiempo para acá, lo único que me preocupa es saber desde dónde escribo, cuáles son mis limitaciones y hacerlo a partir de ellas. Y hay algo más en la ecuación. Desde que preparo clases y coordino talleres, buscando textos que funcionen para los jóvenes o para los talleristas, quizás más exigentes, me pregunto, ¿para quién leo? Porque ya tengo ese radar alerta, siempre encendido. Este cuento o poema va a funcionar en clase, este no. En fin. Todo esto a partir de hoy temprano, un cuento redondo de relojería suiza que a la vez fuera radioactiva, un texto de un efecto algebraico que no solo lleva dentro la sustancia de la literatura, sino que tiene el atributo de contagiarla. No es poco. Un cuento que me plantea cada vez por qué escribo, para quién. Un cuento que me lleva siempre a aquellas palabras de Margaret Atwood. A lo mejor no escribo para nadie. A lo mejor escribo para la misma persona a quien escriben los niños cuando garabatean su nombre en la nieve. Muchas gracias. Gracias, Luis. Quería precisamente para enlazarlo con la lectura de algunos poemas inéditos que no. El agua no ha sido nuestro amigo esta jornada. En tu texto hablabas de la pregunta ¿para qué y para quiénes se escribe? Y inmediatamente después te preguntabas como algo más relevante de para quiénes o para qué, desde dónde es que se escribe. Y precisamente quería preguntarte, sé que vas a leer nuevos poemas, la experiencia desde dónde se escribe va cambiando, o sea, desde, por ejemplo, los primeros libros a lo que ahora vas a leer, ¿hay una experiencia distinta ahí? Te diría que sí. Lo que hay es una experiencia distinta. No creo que uno pueda hablar de un aprendizaje o de una evolución o de una mejora. No estamos tratando con una disciplina de las ciencias exactas, ¿no? Va cambiando, porque uno va cambiando. Claro. Uno va cambiando incluso físicamente. O sea, a veces cuando para alguna, no sé, alguna entrevista en Costa Rica, en diarios locales o lo que sea,
buscan alguna foto en internet y ponen esas fotos que yo les digo de hace 20 kilos, Claro. ¿no? Que es como, es otra persona, yo ya no soy esa persona, no solo físicamente, sino, esa es como la representación física de un cambio, pero que también es un cambio, ¿no? de ese monólogo interior del que hablo ahí también, no es el mismo, el de hace 30 años Claro. que el de ahora, y yo creo que eso se refleja en la escritura. Además también sucede que uno siguió leyendo, siguió encontrando lugares por donde tratar de tramitar eso que quiere contar, que quiere escribir, y es como esta, digo, lo dice todo el mundo que escribe, ¿no? Como esta eterna búsqueda de, bueno, quiero acercarme lo más posible, estar lo más cercano posible a eso que quiero decir, sin llegar a lograrlo nunca. Pero sí hay, un cambio sí hay, no te Por lo diría si es menos en una la evolución, no usaría la palabra evolución o mejora, pero sí hay un cambio. Claro, quizás por lo menos en la forma en que se escribe va... quizás nos gustaría leer algunos de tus... Bueno, O sea, escucharte sí, ok. y a partir de eso podemos hacer preguntas. Ok, muy bien. Voy a aprovechar para leer de un manuscrito que está terminado hace unas semanas, que me estuvo acompañando por varios años. No se imaginen a alguien que todos los días llegaba al manuscrito, ¿no? Como un entrenamiento, como una disciplina. Soy casi que todo lo contrario. Habían épocas en que ni lo tocaba. Yo creo que era Eve Ward que decía que los escritores son escritores cuando están escribiendo, el resto del tiempo son peatones, ¿no? Son civiles. No sé, yo pienso que uno siempre está escribiendo, aunque no está sentado. Pero bueno, lo cierto es que por épocas estuvo guardado y a raíz de unos sucesos del año pasado pude retomarlo y terminar sobre todo unas partes que tenían que ver con la muerte de mi madre, que sucede, pero que había sucedido hace un poco más de 2 años y no había podido escribir sobre eso. Y no es que haya que escribir sobre eso, pero en mi caso, que el tema de la familia, de la dispersión de la familia, de los afectos, de los desafectos, es un punto, no sé si central, pero sí un punto al que siempre vuelvo. Tenía eso pendiente y bueno, finalmente pude terminar unos textos que tienen que ver con eso, y voy a aprovechar para leer un par, tampoco me voy a abusar. No tengo el índice, así que voy a ir... Mecánica de fluidos o la edad metabólica. La paradoja de los años que pasan volando, aunque cada día dura una eternidad. Noviembre se apaga y se incendian los árboles en el fuego verde del verano, como en la hora difícil para los del pabellón de detox. Cada propósito del año nuevo depende del azar, la ansiedad y los líquidos imposibles de comprimir. Aunque la bolsa inflada por el viento aquella tarde colegial, el trayecto del último bus a Barba cada noche de los 15 a los 22, y la foto donde se confunde el antes y el después. Hoy, damas y caballeros, trasplanté geranios. Los dedos entraron y salieron de la tierra suelta y no pensé en la progresión geométrica de los años, ni en la rehabilitación, ni en ninguna otra cosa. El ruido de la provincia llegaba en delay, debajo del agua, y si algo se fermentaba en la mente en blanco, es muy temprano para saberlo. Y en otro orden de cosas,
Las ratas se comieron el alimento de los pájaros. Me obligás a decir de nuevo, te lo advertí. No bien sale el sol, hay que pensar en las 3 comidas del día. Cada lunes empieza una nueva vida. Vivo entonces la semana anterior sin dignidad. En agitadas discusiones imaginarias se nos fue el año, te lo advertí. La memoria y/o las estrellas son luz envejecida. Iluminan apenas ese lugar donde alguien llama a los suyos desde la puerta y termina una tarde y el plato nunca se enfría. No necesariamente en este orden, las ratas, el alimento, los pájaros. Y les decía de ese tema. Bueno, antes voy a leer este. Se llama Carta a mis hijas. Una activa la caja de música. Debajo de la melodía se escucha el chirrido fino de su mecánica. En el alféizar, la otra cae dormida mientras juega a dormir. Y esos fueron los años del misterio. Última tarde en Rotterdam. Así que vas al museo para sentirte joven y en la sala de diseño contemporáneo te encontrás viejo y amargado. En la película del arte te gana el ritmo del subtitulaje. Y esa es la parte buena, colega. En breve estarás de regreso en tu lugar, allí donde el día que cambia el viento se desploma tu castillo de naipes. Les decía de ese tema, y voy a leer este poema como por último. Son como 3 páginas. 4 y media. Y terminamos. Música nocturna recordada en la mañana. Del lado teórico cuando toca lo pragmático. Del lado práctico cuando enfrento la teoría. Suena el teléfono y abro la refri, más o menos así. En fin. Desperté vocacionalmente antes de que sonara el despertador. En el sueño también estabas muerta. Tuve que continuar. Han pasado 2 años, será muy pronto para esto. De lo poco que hablamos queda lo que no se dijo. La voz es lo primero que se borra. Escribo al fondo de la casa, en breve, afuera, se encenderán las lámparas municipales. Los pericos cruzan el cielo en diagonal, remolcando al mes de diciembre. Y para entender algo quiero pensar en la fantasía originaria, en la alucinación optativa del pecho. En cambio, se impone el crujido específico de las gradas, tu peso haciendo hablar a la madera cada mañana rumbo a la cocina. La masa de tu cabeza, una silueta contra luz, atrás ramas y hojas, la luz intermitente colándose también entre el pelo rizado y negro. Es el primer recuerdo que tengo. ¿Dónde estamos? ¿Qué me preguntás? La brisa leve nos envuelve en el olor de los cítricos. Time present and time past coinciden tal vez en time future. Eso no te importa, quizás esto sí. En casa enhebro yo. Pa, coseme estas medias, me dicen de salida sin mirar y sin saber que así te invocan. En el pulso firme y la puntada lenta, en la frontera del dedal, en la fuerza exacta, ni un poco menos, ni un poco más, que tensa el hilo para remendar lo que se rasgó. ¿Son las prendas rotas de tus nietas 2 cosas a la vez? ¿Son en simultáneo eso
y lo que evocan, que me deje ya de palabrejas. Ese arpón minúsculo une más que un apellido. Una vez te vi fumar estirada sobre la manta del picnic, dueña del sol y la inmanencia, el humo por la nariz como una diva del cine, como una mujer que esconde un misterio o un superpoder, un par de amigas o hermanas tuyas en la imagen distribuidas sobre el cuadriculado del mantel, ni un solo hombre cerca, porque el niño que te observa no cuenta, siente celos del secreto que se le revela, tiene un miedo nuevo. Se abre una grieta a sus pies. Ella es Mayra, además de mamá. Los botones, alfileres, hilos en una caja de galletas danesas, dedales, broches, acericos y abalorios, cinta plástica de medir. La larga tarde después de la escuela no llegabas nunca del trabajo, o así lo sentía. Todo hijo es un capataz. Inventariaba el contenido sobre el estampado del edredón, una matriz de carretes, otra de botones, etcétera. Un taxónomo de 6 años fija los insectos del monólogo interior. Hablabas, ahora que lo pienso, con la boca del horno. En los grados centígrados crece la promesa del pan. Me invitabas a pesar la mantequilla, a engrasar las bandejas, a comer como acto contrario a la conversación, las palabras hacia adentro en la ruta de la garganta. Detrás de la puerta cerrada, el cuarto a oscuras a media mañana, al otro lado de las cortinas, el día explota, el martillo de la luz contra un solo hemisferio, la derrota convertida en anomalía vascular. Vistos desde afuera, somos cualquier madre e hijo sentados en el bus, la díada que es principio y negación, estampa antropológica de mujer que repasa listas mentalmente mientras hijo párvulo se entrena en la lectura modular. Coopere con el ACO. Murió la abuela Carmen y como si la tuviera enfrente veo la vacinilla metálica debajo de su cama y la mancha de sangre con forma de mariposa en la sábana final. Nos heredó la cabellera densa, sana y negra del mestizaje, la suspicacia a las muestras físicas de afecto y la casa del Estado benefactor, que es la página 1 de nuestra mitología. La silueta contraluz, las ramas, hojas, la luz intermitente, un halo rodea tu cabeza, cada tanto la masa oscura cambia de ángulo y es tu cara de madre joven. ¿Estás contenta sin sonreír? ¿Qué te pregunto sin lenguaje? ¿Dónde estamos? ¿Qué provincia? ¿Latitud? ¿Quién cuida la casa? ¿Ese aroma es de naranja, mandarina, limón? Al otro lado de cada desenlace está el embrión de un nuevo final. Lo dice la teoría y lo dice la praxis. Está escrito en el reverso de la ropa barata de la infancia, en la letra pequeña de las recetas escritas a mano, en el temblor de las esferas de mercurio que como electrones buscan reunirse, en el ritmo de la Singer, en la cuenta monoparental, está el fondo de la crisis de los años 80, también en el idioma de la madera y las sombras del marquiset. Lo dice el hielo envuelto en servilleta, la medida de una pizca de sal entre tu pulgar e índice, la cavidad de la piedra pómez, la morfina, tu trazo manuscrito y zurdo. Está escrito en esta canción simple con hilo y aguja, es fácil de borrar. Sumo ahora, y qué joven eras cuando me gradué del colegio. Esa noche bailamos por primera y última vez. A media canción dije, ya me tengo que ir. Y por unos segundos no supiste dónde estaba tu mesa. Te vi de espaldas, desorientada. Otro día repetimos, quise reparar. Ya se sabe qué pasó. ¿Vas a volver? Si pudieras, vendrías como Mayra o como mamá. De las fotos recortá mi cabeza y la de tu esposo.
Quédate con las de tus nietas y la del humo azul y leve de cuando no rezabas. Se hizo tarde y todas duermen. Cabe más distancia entre cada ladrido y viene como un mazo un pasaje del final. Emergiendo de las profundidades del desahucio dijiste, ya no veo a mis nietas ni las toco, y de inmediato volviste al lugar vedado. Una silueta contra luz, atrás ramas y hojas, la luz intermitente, es el volumen de tu cabeza y cuando cambia el ángulo y aparece tu cara, veo una mano pequeñísima buscando tu boca, tu mejilla, tu nariz. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto falta? La tela suave de la brisa nos envuelve antes de lo que vendrá. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias, Milagros. Todavía tenemos un poco de tiempo y me gustaría abrir este micrófono para el público. Quizás hay comentarios, preguntas, acotaciones. Como verás, somos un país muy extrovertido y tendemos a pelearnos el micrófono. A ver, aquí. Tú hablabas de desde dónde escribir. Yo te quería preguntar sobre tu país, Costa Rica. Aparte de tus estudiantes, naturalmente, los interesados en la literatura a través de los talleres, el público general, ¿cómo lo ves en esto de leer hoy temprano, si es que leen? ¿Qué dicen los estudios? No sé, porque nosotros en Chile aparecemos siempre como muy malos lectores. Entonces, no sé si debe encajar de alguna manera con la realidad, pero no tengo ninguna certeza. ¿Qué pasa en tu país? Sí. Supongo que es similar, y eso lo he escuchado siempre, bueno, en las oportunidades que he tenido de estar en otros países, hay un sentimiento similar. Incluso en países donde uno tiene la percepción, viniendo desde donde viene, que se lee mucho. Yo pensaría que aquí se lee más que en Costa Rica, yo pensaría que en Argentina se lee más que en Costa Rica, yo pensaría que en España se lee más que en Costa Rica, pero cuando he estado en esos lugares escucho lo mismo también. Mi experiencia y tal vez lo que quería contar con esto es que la literatura está ahí. Y estos chicos la encuentran. No sé si hay una manera en el abordaje que es lo que ha ido creando distancia, además de todos los cambios tecnológicos y tal, y la exposición a una manera más audiovisual de entender el mundo, que me parece que es una lectura también, ¿no? El consumo audiovisual es una lectura. Entonces, lo que ha pasado, y no porque yo haya descubierto nada, sino que nada más lo vi sucediendo frente a mis ojos en esta última década de estos ejercicios literarios, sobre todo quería además que se entendiera que tenía esta gente que va a mis talleres, o los talleres que yo coordino, pero que ahí sí hay una intención de escritura, ¿no? De literatura, una ambición, si se quiere, literaria. Con los estudiantes, no, esta es una población que tiene que llevar ese curso y que no necesariamente le interesa, pero que por eso me ha llamado la atención ese atributo del cuento de Pedro Mayral, porque saca lo que llamaba ahí en el texto una sustancia literaria. ¿Qué es eso? Bueno, podríamos dedicarnos un semestre a hablar qué es eso. Hay una intuición, ¿no?, que tiene uno tal vez como escritor, como lector, más como lector que como escritor, y lo siento ahí. Creo que estimular la lectura es esta tarea heroica, hercúlea, que se proponen todos los ministerios de educación, no sé si mal enfocada, no sé si ya el hecho de que
se plantee como un esfuerzo, como un reto, genera más distancia a algo que vaya sucediendo de una manera más orgánica, ¿no? Poniendo un poquito de parte, digamos, de los que estamos del otro lado, de no posicionarnos desde un lugar de el que está bien aquí soy yo y ustedes son los que tienen que leer, porque si no leen se les va a ir atrofiando el ser, digo, ese discurso, ¿no? Que más bien genera una gran distancia. Y de pronto, nada, con descolocarse de ese lugar suceden otras cosas que me parecen valiosas, que de algún modo es lo que estaba tratando de contar con este texto. Bueno, muchas cosas, además del privilegio de poder escuchar a Luis leer poesía inédita, así que tenemos ahí una cosa inesperada y muy valiosa, muchas cosas que han surgido, que dejan reflexionando. A mí me ha llamado la atención como ciertas coincidencias que han aparecido entre el lúcido texto de aproximación a tu poesía leída por Milagros, como el texto que tú has leído, y como Pedro Mayral. Pedro Mayral me parece casi como un tercer, quizás debiéramos haber puesto una silla y una placa. Estuvo aquí, me ha acompañado ¿verdad? todos estos años en clase, cada cuatrimestre. Sí. De hecho, siento que es mi mejor amigo. Nos equivocamos en no tener una silla y una placa que dijera, ¿no? Bueno, y entonces entre todo este como hilván que aparece, me pareció que la memoria surge como una especie de dictador para el poeta o para el creador, ¿no? Entonces yo querría preguntarles tanto a Milagros respecto de su aproximación a tu poesía, pero también a ella como poeta, como a ti, ¿qué es esto de la memoria a la hora de crear? Empiezo. ¿Tan mala es la pregunta? Bueno, no. Yo para no acaparar aquí el micrófono. Bueno, evidentemente, y eso siempre lo escucho y además lo tengo claro, trabajo desde ahí, mucho de lo que hago, ¿no? Por eso hablaba de un momento que llega con el tiempo de, bueno, cuáles son mis limitaciones y tratar de hacer lo que se puede con eso, ¿no? Porque también es una forma de reconocer, bueno, qué es lo que yo no puedo hacer y no tratar de hacer lo que no puedo hacer. No sé, yo desde muy temprano me di cuenta que no podía tocar guitarra. Fue dolorosísimo, 6º grado de la escuela y ya era como, bueno, esto no es lo tuyo, con todas las ganas que tenía, pero bueno, no es lo tuyo, es aprender a saber, bueno, esto no lo puedo hacer. Partir de las limitaciones, si se quieren ver como limitaciones, o bueno, ¿cuál es mi espectro de la escritura? Y eso responde también a una disposición emocional o psicológica. No es que sea una persona depresiva, o bueno, tal vez sí, pero de bajo calibre, nada muy dramático, pero siempre estoy caminando hacia adelante, pero como con un espejo retrovisor. O sea, voy para adelante, pero siempre estoy con un ojo mirando ahí para atrás. ¿Qué pasó atrás? ¿Qué hay atrás? Es buena parte de lo que escribo viene de ahí. Para bien, para mal o para peor, como decía ahora también, es lo que hay, es lo que he podido hasta ahora. Por supuesto que leo, a la hora de leer, aprovecho para leer todo esa gran gama o abanico de escritores y escritoras que trabajan desde otro lugar y me encanta y los admiro, e incluso porque yo sé que yo no puedo hacer eso. O sea, no quiere decir no estoy defendiendo una sola manera de escribir. Estoy explicando cuál es la mía, pero que eso, de hecho, en los talleres o en las clases trabajo con un montón de escritores y escritoras que parten desde otro lugar, que tienen otras capacidades,
que me encantan. Pero bueno, si me preguntan a mí, es evidente que ahí anda una mochila de la que sigo sacando todavía cuadernos, lápices, sacapuntas, borradores, todo todavía es como interminable esa mochila. Y quizás también para complementarlo, no es algo sobre lo que el escritor pueda tener una decisión quizá. Yo he pensado que no es que uno al momento de escribir se instale y decía, bueno, ahora me gustaría empezar a escribir sobre mi pasado, sino que yo realmente creo que son cosas que van apareciendo casi como de manera inconsciente y por supuesto que una vez que aparecen hay un trabajo consciente sobre eso, pero muchas veces yo creo que el escritor de alguna manera es como casado con Z, por así decirlo, por ciertas imágenes, ciertas voces, ciertas ideas que, claro, quizás en la escritura de Luis Chávez tienen que ver con la memoria. Quizás eso puede cambiar en algún momento, no sé cómo serán los procesos. Puede que en 10 años más sea otro el lugar de escritura. Es algo que yo creo que... Claro. Y es algo como bien orgánico en ese sentido que se va transformando en los procesos, me imagino, de escritura, que no siempre se escribe desde un mismo lugar, no sé. Sí, no habría que confundir memoria con autobiográfico necesariamente, ¿no? O sea, a veces esa memoria tiene que ver con la memoria de una generación, de una comunidad, no es solo lo que me pasó a mí. Eso sí quisiera hacer esa salvedad pues sí, claro que hay elementos autobiográficos y yo creo que ahí sí, para todo el mundo, aunque escribas ciencia ficción ¿no? O novela negra, digo, siempre va a aparecer eso por ahí, en alguna modalidad, pero sí la diferencia entre memoria y autobiografía, ¿no? A veces escribir desde la memoria no es solamente o no es necesariamente qué me pasó a mí, sino qué nos pasó a todos. Claro. Es más bien como el lugar donde se sitúa la mirada, más que, o sea, siempre va a estar el yo ahí intrincado, sea en el futuro, en el presente o en el pasado. Pero es donde se sitúa la mirada de quien está observando y quien está escribiendo también. Yo creo que ahí es donde aparece en algunos poetas más marcado el pasado o más marcado el presente. Me acordé, por esto que estamos hablando, lo leí, no sé, en alguna entrevista a la narradora norteamericana Lori Moore, que no sé, a partir de un libro que había publicado, ella contaba al entrevistador lo que le pasaba con otros entrevistadores, que le molestaba que siempre que salía algún libro de cuento suyo nuevo o novela, le preguntaban si, señora Moore, este libro es autobiográfico. Y ella lo que comentaba es que lo que le molestaba en realidad es que nunca le preguntan eso, y daba 2 ejemplos. Nunca se lo preguntan a un crítico literario ni a un violinista. Y no se me ocurre nada, sigue diciendo Lori Moore, no se me ocurre nada más autobiográfico que una crítica literaria o un solo de violín. ¿No? Que me parece que tiene alguna relación con esto que estamos hablando. Sí. Hola, gracias Luis Milagros por la conversación y la conferencia. 2 cosas. Me quedo con la idea de que lo que comentaste respecto a la enseñanza de la literatura o la escritura tenía que ver con formar comunidades, o tenía que ver con construir comunidades y que en el fondo
el cuento de Pedro es una excusa también para encontrar una comunidad, y una comunidad que en el fondo va de Pedro, pero también a quienes lo leen y se encuentran ahí. Me parece que es una idea que me gusta mucho y que me parece que permite un poco salir de esa soledad un poco de la lectura. Te lo quería preguntar porque por algo que por lo que pasó en enero, febrero, cuando la gente se puso a comentar a Homero. Y donde los que seguíamos el comentario de Homero en Twitter, tú eras uno de los más activos, uno de los más que estabas colocando esa lectura. ¿Cómo fue la experiencia de releer a Homero en el contexto de una lectura colectiva, en el contexto de una comunidad, en el contexto de esa discusión? ¿Cuánto cambió esa lectura respecto a lo que era, a lo que fue eso? Sí, esto había empezado, o la primera vez que lo hice, fue el año pasado, que se hizo con Dante, ¿no? Con la Divina Comedia. Esto es una iniciativa, una idea de Pablo Mauret, a quien yo no conozco ni conocía antes, nada más me enteré por Twitter, que es la red social que tengo, que sigo. Y me pareció un buen momento, porque esos libros siempre están ahí en la biblioteca, uno los leyó, pero armarse de valor para volver, ¿no? a libros de ese volumen, y no me refiero solo a la cantidad de páginas, sino a esa densidad, ¿no? Uno está apurado, ahora uno está leyendo 3 o 4 libros al tiempo y decir, voy a volver a releer la Divina Comedia, voy a releer la Ilíada y la Odisea, hay que armarse de valor. Entonces esto es como ese efecto, ¿no? de gregario, ¿no? De bueno, pero somos un montón, entonces hagámoslo juntos. Si bien es de modo virtual, y me animé las 2 veces. Con otra gente que he comentado precisamente esto que comentabas, siempre digo lo mismo. El hecho de llegar porque tengo las mismas ediciones, ¿no? El libro que leí hace tiempo y cuando volví. Había subrayado un montón de pasajes con los que todavía coincidía o entendía por qué me habían llamado la atención, y luego había otro montón que, mira, ¿por qué me habrá llamado la atención en ese momento justo este canto de Dante o este momento de la Ilíada, que ahora me parece como, de hecho subrayo otras cosas? Y creo que tiene que ver con lo que hablábamos ahora de no somos la misma persona, ¿no? Físicamente éramos diferentes, pero también internamente algo va cambiando, ¿no? Se va moviendo del eje, tal vez lo que estamos buscando cuando leemos. Ha sido pues una linda experiencia desde ese lugar, y por otro lado, en el caso específico de estas 2 iniciativas de Pablo Mauret, es que luego hay un montón de expertos que están leyendo el libro también. Yo les decía que yo no tengo una formación académica en literatura, yo fui leyendo ahí de a pocos y además entré por otro lugar a la literatura, estudié otra cosa, en fin. Entonces de pronto hay unos expertos, había unos de Dante y unos de Homero, de la mitología griega. Entonces estoy aprendiendo un montón también. No me tocó aprender eso en la universidad, no lo elegí, y claro que no es necesario, podés leer, así como yo ya lo había hecho, como lo hice lo he hecho toda mi vida, leer sin un respaldo académico, crítico, teórico. Por supuesto que se puede hacer, dichosamente, pero bueno, cuando existe, cuando está por ahí, y no me están evaluando al respecto, sino que nada más estoy leyendo, es buenísimo. Bueno, es tiempo de terminar esta conferencia, pero antes tenemos una actividad muy entretenida y que también está, es gracias a la generosidad de la editorial Overol, que es justamente la editorial local que está presentando este libro, La historia de una diedra, aquí de nuestro invitado Luis Chávez, que está afuera en oferta junto al resto de su catálogo. Ellos han donado un libro para que sea sorteado entre el público. Muchos de ustedes ya tienen una serie de
de recibos con un número. Ese número podría resultar ser el ganador y le vamos a pedir aquí a Luis a que saque uno. Revuelvo. A ver. Y el número, sí, por supuesto. Número 40. 40. ¿Está acá o no? Excelente. Excelente, por favor, adelante. Aquí tiene su libro y viene incluido con un saludo. Pero si quiere le pongo su nombre porque lo había puesto otra cosa. O sea, había puesto como en general una Bueno, Mónica, entonces, para Mónica. mientras están firmando el libro a Mónica, quisiera recordarles que el día 30 de abril es la próxima cátedra. En esa ocasión viene Laurence Debré, que es escritora francesa, famosa por haber publicado una memoria, hija de revolucionarios, que es la historia de su niñez creciendo con dos connotadas figuras de la izquierda en los años 60. Ella va a estar acá el día 30 de abril. Y con eso quisiera pedirles, por favor, un gran aplauso para Milagros y para Luis en agradecimiento.